Bueno, vamos a continuar con los tejidos especializados del tejido conjuntivo. En este capítulo vamos a ver el tejido cartilaginoso. Bien. El tejido cartilaginoso es un tejido conjuntivo especializado que está compuesto por células llamadas condrocitos y una matriz extracelular muy especializada. Estos son los condrocitos. Vemos un núcleo, es una tinción He de un cartílago hialino. Ahorita vamos a ver la clasificación del cartílago, pero quiero que vean muy bien a las células y su matriz extracelular y cómo separa una gran población de condrocitos. ¿Okay? Hay una pequeña cantidad de células un poquito aisladas por matriz extracelular. Este tejido conjuntivo es avascular, que quiere decir que no recibe un flujo sanguíneo directo, sino que estas sustancias de nutrición y de desecho se transportan por difusión simple. ¿Okay? Además contiene una gran cantidad de glucosaminoglucanos y una menor cantidad de colágeno tipo 2, lo que permite esta difusión de sustancias entre los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo circundante. Principalmente compuesto por condrocitos que producen y mantienen esta matriz. La matriz es muy abundante, cerca del 95% del tejido es matriz. Esta es sólida y firme y es poco maleable, pero le permite cierta elasticidad. Okay. En su clasificación vamos a tener tres: cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso. El cartílago hialino tiene una matriz con fibras colágenas tipo 2, una gran cantidad de glucosaminoglucanos, proteoglucanos y proteínas multiadhesivas. El cartílago elástico, además de tener estos componentes del cartílago hialino, pero en menor proporción, tiene fibras elásticas, láminas elásticas y su célula también es el condrocito. El cartílago fibroso igual tiene las mismas características del cartílago hialino en su composición de la matriz extracelular en menor proporción, pero que su componente principal son fibras colágenas tipo 1. La ubicación del cartílago hialino sobre todo está en el tejido esquelético fetal, en los discos epifisiarios, en la superficie articular de las diartrosis, pero solo en las superficies, en los cartílagos costales, en los cartílagos de las cavidades nasales, en la laringe, en los cartílagos de la laringe, los propios tiroides, cricoides y aritenoides, en los anillos traqueales, en las placas cartilaginosas bronquiales. El cartílago elástico se encuentra principalmente en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, en la trompa de Eustaquio, en algunos cartílagos laringeos como la epiglotis, los corniculados y los cuneiformes. Y el cartílago fibroso se encuentra principalmente en los discos intervertebrales, en la sínfisis pubiana, en los discos articulares de las articulaciones esternoclavicular y temporomandibular, en los meniscos de la articulación de la rodilla, en el complejo fibrocartilaginoso triangular de la articulación de la muñeca y en algunas inserciones tendinosas. Bien. Las funciones de estos tres cartílagos son muy importantes porque dependiendo su localización es el tipo de cartílago que tengas. Por ejemplo, en el cartílago hialino es muy resistente a la compresión, por lo tanto se encuentra en las articulaciones. Provee cierta amortiguación, una superficie lisa de cierta fricción, muy baja fricción, muy parecido a la fricción que generan dos hielos entre uno y otro. Es sostén estructural del aparato respiratorio, la laringe, la tráquea, los bronquios y constituye el fundamento del desarrollo del esqueleto fetal. A partir de este cartílago, este se osifica y da lugar los huesos largos. El cartílago elástico provee el sostén flexible del pabellón auricular, es muy importante que sea flexible. El cartílago fibroso resiste las fuerzas de deformación que se dan externamente. ¿Ok? También podemos ver algunas de las características. El cartílago hialino tiene la presencia de pericondrio. Ahorita adelante vamos a ver qué es el pericondrio, pero excepto en el cartílago articular y en los discos epifisiarios. El cartílago elástico sí tiene pericondrio y el cartílago fibroso no lo tiene. Los tipos celulares de los tres son el condroblasto y el condrocito. El cartílago fibroso únicamente condrocitos y algunos fibroblastos. Bien. En los tres, su capacidad de reparación es muy limitada y en general forman una cicatriz con generación de cartílago fibroso. Bien, vamos a empezar primero por el cartílago hialino. Se denomina hialino por hialos, que es vidrio, porque tiene un aspecto vítreo. Va a tener lagunas o condroplastos, que son espacios que contienen a los condrocitos,
y provee una superficie de fricción muy baja, participa en la lubricación de las articulaciones sinoviales y distribuye las fuerzas aplicadas al hueso subyacente. Igual que los demás cartílagos, tiene una reparación muy limitada. Su composición molecular de este cartílago es de células en aproximadamente 3 al 5%, glucoproteínas multiadhesivas 5%, proteoglucanos 9%, colágenas 15%, y de las colágenas su más abundante es el colágeno tipo 2 en un 80%, y el resto corresponde a agua intercelular en el 60 al 80%. Bien, los condrocitos son células especializadas que producen y mantienen esta matriz extracelular. Existe algo que se llama grupos isógenos, que son cúmulos de condrocitos recién divididos que van a producir la matriz extracelular. Ok, esta es una estructura, una gráfica de una estructura molecular de la matriz del cartílago hialino, donde podemos observar la configuración donde vemos los condrocitos con su núcleo separados, pero en algunos unidos por algunas lagunas o condroplastos, y alrededor una gran cantidad de matriz extracelular. Vemos colágenos tipo 1, algunos monómeros de proteoglucanos y algo que se llama el ácido hialurano, que vamos a ver un poquito adelante qué es esto. Ok, aquí podemos observar una microfotografía de una muestra de cartílago hialino típico teñida con HE. La matriz extracelular se clasifica en 3 regiones diferentes de acuerdo a sus propiedades de tinción. Una de ellas es la matriz capsular o pericelular, que es un anillo intenso alrededor de los condrocitos que tiene fibras colágenas tipo 4. ¿Ok? La segunda es una matriz territorial que está alejada de los condrocitos y forma una red de colágeno tipo 1 que se tiñe con menos intensidad. Y la tercera es una matriz interterritorial que ocupa el espacio entre los condrocitos. Bien, esta capa que podemos observar en este corte es una capa muy apenas basófila de cartílago que está proliferando, que se encuentra bajo un pericondrio que contiene condroblastos y condrocitos inmaduros que exhiben poco más que el núcleo en una laguna de aspecto vacío. Esta capa corresponde al depósito de cartílago nuevo que está en crecimiento por aposición. ¿Ok? Esta es la matriz interterritorial de la que les estaba hablando. Aquí la podemos observar. ¿Ok? Que ocupaba el espacio entre los condrocitos. Esta es la matriz territorial, donde podemos encontrar colágenas de tipo 1 que se tiñe con menos intensidad. Vemos cómo está con menor color. Okay. En esta otra microfotografía de cartílago joven que apenas está en crecimiento, esta muestra se fijó con glutaraldehído y se incluyó en plástico y después se tiñó con HE. Los condrocitos, en especial los de la parte superior, están muy bien conservados, estos de aquí. ¿Okay? El citoplasma se ha teñido intensamente y exhibe una basofilia de homogeneidad relativa. Y podemos observar algunas zonas claras alrededor de los condrocitos. Estas zonas claras corresponden a matriz extracelular que apenas se está generando. Estas flechitas corresponden al aparato de Golgi. Estas flechitas aquí, estos corresponden al aparato de Golgi. Del lado derecho podemos observar una microfotografía electrónica de un condrocito que es joven y está muy activo, y la matriz que lo rodea. Esta es la matriz y podemos ver que como el condrocito es activo, está generando la matriz extracelular, tiene una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso y las cisternas del aparato de Golgi están dilatadas y son muy extensas, además de encontrar muchas mitocondrias. ¿Okay? Ese es el retículo endoplásmico rugoso, Golgi, y algunas mitocondrias. Ok. En esta fotografía podemos ver los grupos isógenos de los cuales les hablaba, donde podemos observar aquí un condrocito, su núcleo, su retículo endoplásmico rugoso, algunos lípidos y glucógeno, pero podemos observar a su alrededor el conjunto de estos condrocitos es un grupo isógeno
podemos observar su matriz extracelular y una red de colágeno de tipo 6. Además tenemos una matriz territorial que une un condrocito con otro condrocito, y entre un grupo isógeno y otro grupo isógeno teñido con menor intensidad, la matriz interterritorial. Ok. El cartílago hialino provee un molde para el esqueleto en desarrollo del feto, el cual consiste en una osificación endocondral, lo cual quiere decir que los huesos largos tienen un molde de cartílago que después osifica para formar hueso. En el adulto, el único cartílago hialino que queda del esqueleto cartilaginoso se encuentra en las articulaciones, en los cartílagos costales, en la tráquea, en los bronquios, en la laringe y en los cartílagos de la nariz. El tejido conjuntivo, que está adherido con firmeza al cartílago, se le denomina pericondrio y rodea al cartílago hialino, excepto en las superficies articulares. Aquí podemos observar un corte del extremo proximal de un hueso largo en crecimiento, donde podemos observar un disco de cartílago hialino, aquí podemos observar, y un disco epifisiario que está distal con respecto al cartílago articular. Okay. El cartílago articular en la superficie de la epífisis forma parte de la articulación sinovial y también está compuesta por tejido cartilaginoso hialino, mientras que el cartílago epifisiario va desapareciendo cuando cesa el crecimiento del hueso largo. El cartílago articular va a perdurar durante toda la vida. Este espacio que se encuentra dentro de los huesos está ocupado por médula ósea. ¿Ok? Este es el disco epifisiario que está en crecimiento y que te va a dar tu altura cuando se cierra o se osifique este disco epifisiario, es tu altura definitiva, mientras que el cartílago articular es el que va a revestir siempre para dar una articulación con el hueso continuo. Ok, este es otro diagrama de un cartílago articular. Vemos la superficie o tangencial, una zona intermedia o transicional, una sonda profunda o radial y una marca de la marea, que es esta. ¿Ok? Después tenemos una zona calcificada, el hueso subcondral y el hueso esponjoso. Continuando con el siguiente cartílago, es el cartílago elástico. Tiene una gran cantidad de elastina en la matriz y se tiñe muy bien con resorcina fusina y orceína. El material elástico le confiere al cartílago propiedades elásticas, además de distensibilidad y maleabilidad. Se encuentra en el pabellón auricular, en las paredes del conducto auditivo externo, en la trompa de Eustaquio y en la epiglotis. Se encuentra rodeado por pericondrio y a diferencia del hialino, no se calcifica con la vejez. En esta microfotografía de cartílago elástico es de la epiglotis. Y esta muestra se tiñó con orceína, que permite ver las fibras elásticas de un color pardo en la matriz extracelular, y son de diversos tamaños y constituyen una parte importante del cartílago. ¿Okay? Podemos ver los núcleos en algunas lagunas. Aquí hay uno, otro, aquí encontramos otro núcleos. Estos son los condrocitos. Bien. El tercer cartílago es el cartílago fibroso, está compuesto por condrocitos y su material de matriz es en combinación con tejido conjuntivo denso. En este no tenemos pericondrio y se encuentran dispersas entre fibras colágenas solas en hileras y formando grupos isógenos. Aquí podemos ver una microfotografía del cartílago fibroso de un disco intervertebral y esta está teñido con una tricrómica de Gomori. ¿Okay? El tejido es de aspecto fibroso y contiene una gran cantidad de fibroblastos con aspectos alargados, algunos de ellos, y los condrocitos están agrupados en el espacio muy cerca unos de otros y se organizan en hileras. Aquí podemos observar cómo se organizan en hileras. ¿Ok? Es típico de los discos intervertebrales, de la sínfisis del pubis, de los discos articulares, de la articulación esternoclavicular y temporomandibular, de los meniscos de la rodilla y en la muñeca. Y este funciona como un amortiguador y tiene fibras colágenas tipo 1 y tipo 2. Bien. La condrogénesis del cartílago
es capaz de experimentar dos tipos de crecimiento. Uno es por aposición y uno es por intersticial. El crecimiento por aposición se forma cartílago nuevo sobre la superficie de un cartílago preexistente, como el esqueleto, que tiene una base de cartílago, se osifica para formar los huesos largos, y la condrogénesis por intersticial es cartílago nuevo en el interior de un cartílago preexistente, como cuando se daña un cartílago y hace una pequeña reparación. Esta reparación del cartílago hialino es limitado y el hialino se va a calcificar con la edad y es reemplazado por tejido óseo, a diferencia del elástico, que este no se calcifica. Aquí podemos ver una microfotografía de un anillo traqueal de un anciano teñido con HE. Las regiones más oscuras y basófilas del lado izquierdo corresponden a la matriz cartilaginosa normal. Las regiones claras y eosinófilas corresponden al tejido óseo de este lado, que ha reemplazado la matriz cartilaginosa original. Esto que podemos ver aquí adentro es la cavidad medular que se ha formado dentro de una estructura cartilaginosa. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de los cortes de los cartílagos que acabamos de ver rápidamente. Este es un cartílago hialino, es una tinción HE, aparece como una amplia extensión de material de matriz avascular en la que hay una gran población de condrocitos, es CH, son los condrocitos, podemos observar su núcleo y los condrocitos producen la matriz y el espacio que ocupa cada uno de ellos se llama laguna. Aquí está, esta es la laguna. Alrededor del cartílago y en asociación estrecha con él hay una cubierta de tejido conjuntivo que se llama pericondrio. Aquí lo podemos ver. Este es el pericondrio. El pericondrio sirve como fuente de condrocitos nuevos durante el crecimiento por aposición y con frecuencia el pericondrio presenta dos capas bien definidas, una externo superficial que es más fibrosa y una interna profunda que es más celular. La capa interna celular es condrógena y hace efectivo el crecimiento externo. La matriz extracelular contiene fibras colágenas enmascaradas por la sustancia fundamental en la cual están incluidas, por lo tanto las fibrillas no son tan obvias. Entre otros elementos de la matriz también contiene glucanos sulfatados que exhiben basofilia con hematoxilina y con los colorantes básicos. Además, el material de matriz que rodea inmediatamente una laguna suele teñirse con mayor intensidad con los colorantes básicos. Esta región se conoce como cápsula, es esta de aquí lo denominan como cap. Es bastante común ver que la matriz se tiñe más intensamente en regiones focalizadas, aquí están en los asteriscos. Bien, este es una tinción HE, aparte con orceína, de la epiglotis humana, en el cual podemos observar, está con aumento 250, las fibras elásticas aparecen como líneas de color azul muy oscuro dentro de la matriz y son más obvias en los bordes del cartílago, pero están un poquito desdibujadas en ciertas partes más profundas de la matriz, donde se confunden con el material elástico, y este adquiere un aspecto muy interesante en panal de abejas alrededor de las lagunas. Las fibras elásticas están en color en letra E, y también se hallan entre los adipocitos del tejido adiposo. Este es un tejido adiposo, el que dice AT, y vemos algunas fibras elásticas por aquí. ¿Ok? Bien. Esta es una tinción interesante de un disco intervertebral con tricrómica de Mallory. Muestra un aumento mayor de esta región. Esta aquí la tengo, es una zona mayor. El material de la matriz cartilaginosa que lo rodea es escaso y se confunde con el tejido conjuntivo denso, el cual utilizábamos mucho la tricrómica de Mallory. La presencia de este material puede advertirse mejor si se examina el grupo más grande de condrocitos y se puede buscar esta región que podemos observar aquí, compararla con las regiones que podemos encontrar en otras zonas como estas. Bien, el tejido tiene un aspecto fibroso y escasos núcleos de los fibroblastos.
que algunos fibroblastos en la letra F son escasos. ¿Ok? Son relativamente pocos, como es característico de un tejido conjuntivo denso. Y los condrocitos, estos sí son más abundantes. Vamos a hacerle el zoom. Estos son los condrocitos. Y se agrupan muy juntos en cúmulos pequeños, o sea, forman los grupos isógenos. Algunos de los condrocitos se presentan en grupos celulares más alargados, mientras que otros se organizan en filas de una sola célula de espesor, más o menos. Y el material de matriz que rodea inmediatamente a las células del cartílago tiene una apariencia muy homogénea, por lo tanto se puede distinguir del tejido conjuntivo denso. Bien.